En Palabras y Verdades. Visítanos en Facebook como Palabras Producción. O para salir al aire, comunícate al 428-5652. No te muevas, Palabras y Verdades ya comienza. Bien, seguimos en Palabras y Verdad en la tarde Salta. Y bueno, acá con Fernando Pequeño hemos estado conversando un poquito antes de estar acá al aire. Y la pregunta de rigor, ¿no? Yo creo que vos, habiendo participado de todo este proceso y has visto todas las cuestiones que se plantean desde el ámbito político, creo yo, no sé si vos tenés pensado en algún momento la participación en política. Bueno, la verdad que es una responsabilidad importante para mí, una participación política. Yo considero que todo lo que hago desde mi época de estudiante, cuando empecé a dar los primeros pasos en la arena política, es político. Y que eso naturalmente tiene que traducirse, si uno tiene compromiso, en una contienda partidaria, porque el mundo de las ideas termina expresándose de alguna manera en luchas de poder dentro de una estructura partidaria, lo cual, digamos, yo creo que hay también que tomar ciertos recaudos, porque lo que observo en la política local es la producción de mucha violencia política dentro de esa contienda, donde la gente termina desapareciendo. Entonces, después de la contienda política se construyen políticas públicas, pero que terminan desdibujando a la gente por la cual se dice que se trabaja. Entonces, mi principal preocupación vos el término desdibujando, yo diría borrándola. Borrándola, desintegrándola y atomizando y generando un gran clientelismo político que después los mismos funcionarios políticos reniegan. Entonces, se ven envueltos, digamos, dentro de una trama de relaciones perversas que producen un gran descreimiento de la política y que en algunos momentos de nuestra historia se transformó en un terrorismo del Estado para dirimir las diferencias políticas justamente. En ese lugar entro yo como parte de la historia y de ese proceso. Entonces, mi principal preocupación de asumir una candidatura política sería ver, primero, cómo no generar más clientelismo político y segundo, cómo no producir violencia política sobre las instituciones y sobre la gente con la que uno se va relacionando, lo cual es muy difícil porque el sistema te lleva a eso, ¿no? Y esto está en los dichos de muchos jóvenes, como que la política es una porquería, como que hay un gran descreimiento, ¿no?, de la política. Entonces, si eso se llega a dar, creo que va a ser una gran responsabilidad. Y si se da claro que uno tiene que trabajar siempre, Raúl, haciendo un recorte preciso a la realidad, porque no se puede hacer todo en un momento político. Te corto un segundito, recibamos una llamada. Fernando Pequeño, ¿está conforme con el juicio a Ragone? ¿No faltan culpables? No sé si Miguel Ragone quiere un museo o justicia, dice un televidente. Sí, bueno, la verdad que son dos dimensiones bien diferentes. Una cosa es la lucha en la justicia, falta encontrar el cuerpo de mi abuelo, y otra cosa es cómo seguir generando herramientas para esa lucha, que es conseguir justicia para Miguel Ragone, es una lucha política también. Si nosotros como familiares hemos podido conseguir un juicio que, digamos, restan varias cosas, es porque hemos tenido que aprender a relacionarnos políticamente también. Una familia que había quedado devastada y silenciada por el terrorismo del Estado. Entonces, son dos cosas que deben desarrollarse a la par, ¿no? Bueno, pero junto con eso, Fernando, acá hay una cuestión que yo ayer la abordé porque estuvieron presentes algunos candidatos que vienen por parte de los que van a acompañar a Rubén Fortuny, ¿no? Tuvo también Patricia Ucena, estuvo junto con Rodrigo Catacata, que son ellos acompañantes en política y están ingresando a este mundo con bastante brío y con algunos proyectos. Pero ¿cuál era mi planteo? No sé si decirte que hay que hacer una ley para que se cumplan las leyes, pero en realidad hay que legislar en función de que se
lo que se hable, lo que se promete en una campaña, sea una obligación porque se ha producido un contrato oral con la gente, con la sociedad. Si no, yo acá me siento y empiezo a articular palabras interesantes, aparece un sistema de publicidad donde me proyecta que yo sería el salteño que mejor podría producirle felicidad a la gente, y me repiten en todas partes ese mensaje, y la persona al momento de votar ve en mi persona la imagen que le ha instalado en su mente la publicidad. El problema es que yo llego después al cargo y hago todo al revés. A eso me refiero yo. El contrato que tiene que tener el político que va a llevar adelante la tarea, la previa, que es hacerse conocer, y dentro de conocer en su campaña, decir cosas, y esas cosas que estén configurando de hecho un contrato oral con la comunidad. Bueno, en primer lugar, esto creo que es muy ilustrativo esto que vos decís, Raúl, de hacer una ley que haga cumplir las leyes. En realidad esa ley es el pacto social que tenemos todos para poder vivir de maneras cada vez más complejas. Yo creo que hay una gran responsabilidad para esto de los candidatos, y hay una gran responsabilidad de parte de la gente. Y cuando digo la gente, no toda la gente, sino la gente que está más ligada y más compenetrada con el voto, con la vida partidaria, con esos que difunden la idea de lo que hablan los candidatos, lo que le pueden decir al amigo, a mí me parece tal o cual, y también los medios, ¿no? Los candidatos tienen, y los políticos en general, tienen que entender que la vida política partidaria o el cargo político no es un fin en sí mismo, sino que es una herramienta para hacer y construir cosas que se vienen haciendo, que implica un proyecto por detrás, y no el llegar a un lugar de poder para poder hacer a partir de eso. Quien llega ahí queda atrapado en una estructura que es perversa y que seguramente lo va a destruir, y va a limar la confianza. Pero para esa cuestión, Fernando, hacen falta políticas que se conformen dentro del contexto de lo que significa hacer políticas de Estado. Primero hace falta democratizar el acceso a los partidos políticos. Vale, pero las políticas de Estado son las políticas que la diseñó Fernando Pequeño, y con Fernando Pequeño ya no es gobernante, se siguen cumpliendo porque hemos llegado a consensuar en la comunidad que son cosas totalmente positivas, al igual que tampoco deben cumplirse si es que son errores. Pero acá lo que falta es eso, dentro de la conciencia ciudadana, poder establecer una clase política, o poder nosotros ser merecedores de una clase política que signifique algo mejor. Y otra, que los ejemplos de enriquecimiento dentro de la función pública son una cuestión netamente preocupante, porque no conocemos personas que no hayan accedido a un cargo público, ya llegan a concejal y comienzan a desfigurarse desde el punto de vista de lo que es su situación patrimonial, familiar, señora nueva, auto nuevo y no sé cuántas cosas. O algunas personas que en candidaturas políticas hacen procesos que son parte de una madurez también, como saltar a la arena política con cargos a diputados nacionales, ¿no? Me parece que hay exageraciones, digamos, que tienen que ver con luchas de poder que nos hacen mal a los salteños. Me parece que un candidato político debe hacer procesos de aprendizaje. Digamos, no hay una escuela donde se enseña a hacer política, ¿no? Al nivel de lo que implica la vida política partidaria, las relaciones políticas más íntimas, donde se construye el poder. Pero por otra parte, Raúl, yo quiero enfocar la responsabilidad social, la responsabilidad de la gente común que está ligada a estos procesos electorales. Me parece que vivimos en sistema democrático todavía muy, digamos, muy precario, muy joven, que terminamos de salir de esto que decía Néstor Kirchner, salir del infierno. Digamos, creo que hay mucho por andar todavía en los procesos de democratización, y que hay que buscar las formas de que la gente pueda ir eliminando paulatinamente la clientelización que hace el partido político de eso. No me refiero cuánto me das, cuánto vale, si le compro los sándwiches, si compro la milanesa, si compro la Coca-Cola, si las pelotas, las camisetas. Me parece que eso le hace mal a la política, porque bueno, entonces quien tiene el poder económico... ¿Vos ves otra forma de hacer política en este momento, la política verdad, donde vos salías a decir de otra manera? Yo creo en esto que dice Cristina Kirchner de la comunidad organizada y unida, ¿no? Pero bueno, hay que trabajar mucho en ese sentido desde los dos lugares. Hay que generar las confianzas. Generar confianzas lleva tiempo. El trabajo político es un trabajo de mucho tiempo, ¿no? Quiero decir, de mucho tiempo en el sentido que uno no puede construir fuera de una comunidad, fuera de una sociedad, llegar, decir vótenme y luego irse
¿no? Es un trabajo que implica una comunidad de relaciones que uno va construyendo en el tiempo, de confianzas. Si el día de mañana vos querés ser candidato, yo quiero conocer qué es lo que pensás. ¿Vos ves que en los candidatos que tenemos nosotros llegan por el afán del cumplimiento a una mejora hacia la sociedad o llegan para cambiar de auto, de señor y de patrimonio? No, yo soy bien pensado. Yo creo que todo candidato tiene ideas nobles respecto a qué va a poder cambiar y qué procesos va a poder conducir. Claro que es muy difícil, uno puede querer muchas cosas y en la arena política se dirimen las diferencias también. Quiero pensar eso, ¿no? Porque es con lo que podemos construir. Si uno piensa que los candidatos vienen a enriquecerse, entonces yo no podría estar pensando en ser candidato, porque, bueno, estaría todo mal. Pero hay 3 o 4 cosas concretas de la realidad en la que yo he venido trabajando y que son las cuestiones que pueden traducirse en un proyecto político de construcción política. Uno es fundamentalmente el acceso a la justicia y la discriminación como parte de lo que produce la violencia del propio Estado, ¿no? Cuando no se piensa esa violencia. La otra tiene que ver con la verdad y la memoria, ¿no? Ahí el tema del proyecto del Museo Ragone también y todo lo que hay por detrás, digamos, pensando en una era de los juicios de lesa humanidad que está llegando a su fin, no por decisión de un Estado, sino porque la gente se está muriendo, porque la gente se muere. Yo creo que en 5 años, digamos, lo que no se resolvió hasta ahora va a quedar ahí, ¿no? Yo he visto cómo acusados como víctimas en los juicios se mueren, Raúl, ¿no? Entonces, ¿qué pasa después de eso? Y mi gran preocupación es la cuestión educativa y pedagógica. Por eso estas herramientas para poder producir discursos que lleguen a los jóvenes, sobre todo. Estos jóvenes que están liquidados por la droga, que están liquidados por la violencia, que están descreídos de que es posible organizarse, porque además tampoco tienen las herramientas. Entonces, hay que generar políticamente más inclusión y más herramientas. Vale, y el otro tema... vale mucho eso, pero yo ahí te pongo siempre un bocadito al medio. El drama es que yo no encuentro esos ejemplos en la política, a lo mejor, porque veo gente que está ligada más a sus intereses personales que a favorecer lo que son los intereses colectivos, ¿no? Veo que el individualismo prevalece, quizás sea la estructura cultural que tenemos. Entonces, los proyectos, por ejemplo, cuando vos mencionás el lapso de tiempo que tarda la justicia en plantear una solución a un problema jurídico, penal, 30 años, ¿cuántos años llevó lo de tu abuelo? 35 aproximadamente. 35 años. Y a lo mejor está irresuelto parcialmente todavía, como lo observaba nuestro televidente. Ahí, por ejemplo, tenemos que actuar inmediatamente, un juicio tanto a las autoridades como el juicio de residencia, que es el caso de la persona que se retira un cargo, como las personas que delinquen penalmente o de cualquier orden, tienen que ser cosas que en el término de 2 años estén totalmente resueltas. Así es. Pero tenemos una justicia hecha a la medida de la comodidad y de los intereses de las personas que llegan a un sistema a producir su enriquecimiento personal. Entonces la justicia está atada de mano, es una justicia que no actúa, que no tiene posibilidad de hacer nada, porque más allá que quieran, las leyes establecen términos, una serie de esperas, una serie de recursos, que no es por negar justicia, porque la negación de la justicia no la comparto de ninguna manera, pues sería un favorecimiento a la cuestión de los pensamientos en la época de la dictadura. Pero en ese caso, activar toda la maquinaria es lo que hace falta, poner término a las cosas. Si no, calcula, estamos hablando de Don Gil, que está chocho de la vida ya en su casita, los otros ya han ido muriendo de a uno y capaz que están con la esperanza de ir al cielo todavía. Vos tocás un punto clave en este momento político, que es la gran tensión que hay entre el poder político, el ejecutivo, y el poder judicial. En todos los niveles, diría yo, ¿no? Más lo vemos a nivel nacional cuando hay una presidenta que pareciera que está en lucha contra la corporación judicial. Yo creo que esos discursos hay que madurarlos. Creo que los salteños y los argentinos nos debemos un debate más serio sobre qué significa democratizar la justicia. Yo creo que se ha polarizado en la contienda política electoral en este año electivo. Es un camino también para transitar. Y el otro tema que me preocupa, Raúl, fundamentalmente es el tema de la seguridad. La seguridad hoy transversaliza toda la política pública. Y la seguridad no puede
ser, privativo o de la institución policial o de la fuerza de seguridad, ni tampoco algo privativo de algunos iluminados del derecho penal. La seguridad la hacemos entre todos y comienza con la redistribución de la riqueza. Ahora, ¿cómo eso se traduce en políticas públicas de seguridad? Hay que hacerlo desde las cámaras de diputados, desde las relaciones con los jueces, desde el poder del Ejecutivo. Entonces, hacen falta herramientas de poder político, de construcción de poder político, para ir fortaleciendo estos discursos, estas visiones y para poder ir generando un proyecto que nos acerque a profundizar la democracia y cada uno en su propia vida pueda experimentar ese cambio, ¿no? Yo, fundamentalmente, en mi vida, después de Néstor Kirchner, he experimentado un cambio profundo que me sacó, digamos, de la parálisis y del miedo de una familia para ponerme en una arena política, digamos, muy difícil a veces, pero que a mí me ha seducido y me ha comprometido, y creo que es el camino de muchos jóvenes y no tan jóvenes. Entonces, si alguna candidatura aparece en el escenario, voy a ser muy responsable de no ser devorado por ese sistema político, ¿no? Sino de poder pensarlo y de poder pararme con fuerza frente a ese requerimiento, que es un compromiso social por un lado, pero con un compromiso íntimo, muy íntimo mío también, con la memoria de mi abuelo, ¿no? Pero el fortalecimiento del sistema político, y recurriendo a la misma memoria que recurrís vos, la de Miguel Ragone, vos has visto el estado patrimonial de él, cómo entró y salió, creo que deteriorado, no fortalecido. Esa es una. Y la otra está en el planteo de cuestiones ilusorias, digo yo, quizás sean fantasías las mías cuando hablo de la corrección de la ley para aplicar la ley, pero que en realidad necesitamos nosotros un país que funcione. Nosotros necesitamos un país que funcione, un legislador que legisle, no que vaya a votar corporativamente, porque che, a tal momento levanta la mano cuando yo te señale con la ceja, sino que agregue lo que falta, que es discernimiento, criterio, porque muchas cosas tienen solución en nuestras vidas. Si nosotros desde la función pública tenemos exenciones para grandes empresas, tenemos al mismo tiempo punibilidades o vetos para leyes que van a cuidar el aspecto medioambiental, desde la función estamos promoviendo directamente lo que es un estado de arbitrariedad y lo profundizamos. Tenemos que buscar desde la función generar políticas activas para mejorar la vida de nuestra gente, y la política social se hace con recursos y trabajo. Yo te vuelvo a una imagen que a mí se me ha construido en la memoria a partir de relatos de gente que lo ha querido mucho a mi abuelo. Cuando él luchaba por esa candidatura que lo llevó a ser gobernador de todos los salteños, su gran contendiente dentro del peronismo en uno de esos intentos fue Durán, que era un peronista que venía, digamos, de un sector conservador cuando el peronismo empieza a surgir en Salta. Ellos vivían a una cuadra de distancia y ellos caminaban muchas mañanas charlando de los temas de la política. Esa imagen a mí me deja la idea de que no puede haber en la política las tensiones que hoy hay de antagonismos, donde la oposición pareciera venir de otra mirada, de otro planeta. No son antagonismos, son enemigos que se tiran misiles al pecho. Y eso produce una fragmentación que termina borrando a las personas que sostienen y para la cual existe la política, digamos. Entonces, mientras los salteños y los argentinos no seamos capaces de resolver que el contendiente político está dentro de un mismo esquema de construcción, de diálogo y demás, y que no es a quien hay que destruir, destrozar y matar, entonces creo que la democracia no se va a profundizar, y creo que esto es una responsabilidad política que quienes nos interesa la política partidaria debemos tener siempre presentes. Yo intenté en algunas veces generar diálogos interpartidarios, aún dentro del Partido Justicialista con otros partidos y demás, y pareciera que estoy hablando en otro idioma. Yo creo que debemos invitar más gente, invitar intelectuales a los partidos de cada uno y construir la política con todas las herramientas que podamos. Una de las cuestiones fundamentales
es producir un diálogo entre cultura y política. ¿Para qué la cultura? No puede ser la cultura de la casa de la cultura como un campo escindido de la vida política. La cultura sostiene la política y no es al revés, porque pareciera ser que la cultura como un área de funcionarios, digamos, esperan del poder político que se sostenga para poder beneficiar a algunos y no a otros. Pero parece que ahí, te digo, falla algo, porque la cultura, que sería el órgano reproductor de la clase política, en algunos momentos pare bichos raros, te digo, ¿no? Y desde el momento en que vemos gente que llega en gracia a su incultura y a su falta de conocimiento por el solo hecho de tener algún consenso en un área a modelo de cacique, y no a modelo de, y no por peyorativamente hablar de los caciques, sino me refiero yo despectivamente en el término de que se constituyen un cacique, un tipo porque tiene una camioneta y un cargo público y después se eterniza en esa función. Pero por otro lado está el tema de lo que la gente también va entendiendo. El tema es complejo, es largo. Yo lo que espero que si vos vas a empezar a participar, entendás que la crítica o la sugerencia o los comentarios, por más adversos que fuesen, tienen que tener un sentido de construcción. Porque cuando nos enfrentamos a una adversidad tenemos que entender eso. Así es, fundamental. Atendamos una comunicación, ¿sí? ¿Cómo no? Nos llegó un mensajito que dice: le doy un ejemplo de político sin experiencia, Evita Isa. Bueno, le agradezco. Bueno, yo creo que hablando del ejemplo que él da, creo que cada uno tiene una historia y se para frente a esa historia y tiene que vivirla lo mejor posible. Hay mucha gente dentro de la vida política a quienes se le ponen pesos casi insostenibles encima. Y esto termina lastimando, ¿no? Lastimando a la gente. Yo espero que realmente ningún político tenga que vivir de alguna manera esto que vivió mi abuelo Miguel Ragone, que por hacer política salió profundamente lastimado hasta una situación tan límite como la muerte, ¿no? La política tiene muchas formas de lastimar, de desintegrar, de borrar. ¿Y vos crees que se está asumiendo desde el poder, tanto nacional como provincial, una actitud condescendiente para quienes disienten? Es muy compleja tu pregunta, porque involucra muchas aristas. No, yo veo que se tiende, te digo, a la confrontación, ¿no? Yo no estoy de acuerdo como vos estás sentado, sos mi enemigo. Entonces, creo que no es la forma de construcción. Yo estoy opinando solamente como un neófito y un inexperto en política, pero como un observador de la vida, tengo que tener parámetros de cómo se construye en la sociedad, y si yo me acerco a una persona equivocada y le digo algo y esa persona reacciona con una altanería tremenda y me suprime, incluso a nuestro medio nos cuesta enormidades sobrevivir por el hecho de que estamos vedados a cualquier posibilidad de ingreso, que sí la política le brinda a otros medios que son parásitos prácticamente, porque no tienen ningún tipo de sentido constructivo desde lo que es la estructura programática o el objetivo que tengan para incidir sobre la sociedad, salvo invitarlos a bailar cumbia, que no me parece mala, ¿no? Pero no es el motivo de la vida. Entonces, en ese contexto, tenemos una visión crítica, al mismo tiempo entendemos que para construir la democracia tenemos que fortalecer fundamentalmente y agradecer, porque los que más nos ayudan a nosotros como canal y a nosotros, a vos como televidente y a vos como en este momento protagonista en parte de este programa, es la crítica. La crítica es la que te construye. Yo le agradezco a la gente que me critica, algunos me la hacen mal a la crítica, me dicen cosas que son soeces, muy mal, en malos términos. Yo los invito acá. Como respuesta, venga acá y enséñeme lo que usted sabe. Ojalá muchos medios tuvieran tu actitud, Raúl. Yo creo fundamentalmente que en la distribución, digamos, de los recursos, todavía existe esto de distintos grados de amigos, mayor o menor cantidad de recursos, y para quienes no son amigos en algún grado y son los enemigos, hay que destruirlos. Entonces, a esto me refería con el tema de lo que vos decís también, de cómo profundizar los procesos. Porque si volvés al origen, lo que se planteó con tu abuelo fue ese, hay que destruirlo. Hay que destruirlo. Hay que destruirlo, porque ¿cuál era el problema? Vos volvés a mis palabras. El tipo era un ejemplo ético insostenible y la sombra de él era una tortura para la corrupción. Entonces la corrupción usa la fuerza bruta y elimina a una persona y a miles también. Exactamente. Así que, bueno, este es el compromiso. Creo que hay mucho por hacer. Creo que
Fundamentalmente, yo trato de sintetizar siempre, de ser candidato, qué es lo que yo siento que podría hacer efectivamente. Tiene que ver con este terreno de la seguridad, con el terreno de la memoria y la posmemoria, de lo que viene después de los juicios de lesa humanidad, con la cuestión de la cultura como soporte de la política. Así es, y con la violencia institucional que se produce. Me parece excelente esa definición, porque creo que si no hay cultura, y la cultura se comporta desde la educación, y cultura se comporta en los hechos como el órgano reproductor de la clase política, si no hay cultura, calcular la clase política que vamos a tener. Y hablando de eso, Raúl, te quiero terminar una idea que tiene que ver con el proyecto del Museo Ragone también. La clase política, en distintos momentos históricos también, se apropia de los discursos que convocan grandes sentimientos para incluirlos dentro de los fundamentos de la clase política, ¿no? Dentro del poder político. Nosotros queremos que este Museo Miguel Ragone de verdad revalorice los discursos y cuidarlos de Miguel Ragone, y cuidarlos de la apropiación por parte de las generaciones futuras de políticos, de hacerle decir a Miguel Ragone las cosas que él hubiera lamentado decir y hacer. Un poco vemos cómo pasa con San Martín, un poco vemos cómo pasa con Güemes. Los grandes hombres deben ser preservados de esto como un legado patrimonial para las nuevas generaciones. Yo quiero rescatar el legado ético de Miguel Ragone. Así que vos me volvés joven cada vez que venís acá. Me alegra mucho tu presencia. Gracias, Raúl. A mí me alegra siempre compartir con vos. Bueno, muchas gracias. Se acabó el programa. Nos estamos yendo, y véannos mañana en un nuevo programa, y esta noche pueden ver la reiteración de este ciclo de hoy a partir de las 0 horas. Hemos tenido un hermoso regalo, ¿no? Salta el narcopoder. Y hablando de ello, Miguel Ragone tenía una frase que decía: mientras yo esté en el Partido Justicialista, este sujeto no va a entrar acá, porque son vivillos de la política. Se refería a Roberto Romero. Gracias. Chao. Y volvería por todas partes para encontrarte y preguntar